Buenas tardes. El día de hoy les voy a explicar sobre la ventilación en la minería, los procesos para una buena ventilación, cómo surge, qué es la ventilación. Vamos a hablar también un poco sobre los gases tóxicos, los factores que influyen para una buena ventilación, normas de seguridad minera y también hablaremos un poco sobre mecánica de fluidos para entender cómo funciona la ventilación. Concepto y objetivo de la ventilación. Como podemos ver, la ventilación es el acto de ventilar con aire puro o limpio una zona o una persona. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de esto es mantener los lugares con una cantidad necesaria de aire para la salud de las personas que laboran en esta. Ventilación principal y secundaria. La ventilación principal es aquella que con las redes de ventilación natural o forzada ventilan a la mayoría de la mina. ¿Qué quiere decir? Que puede ser de manera natural, ya sea cavando algunos hoyos o agujeros de los cuales la toma de aire llegue a estas zonas de la minería, o forzado, ya que algunas zonas de la minería subterránea suelen estar muy profundo o alejadas de la zona de ventilación principal. En este caso es necesario administrar de forma forzada aire para mantener la seguridad de esta. La ventilación secundaria, como su nombre lo indica, es aquella que usando la red principal lleva aire además a otras zonas más restringidas de la mina. ¿Esto qué quiere decir? Que utilizando por ejemplo la red de ventilación forzada, la ventilación secundaria lleva a través de áreas que están más alejadas una buena cantidad de aire. Las normas mineras. La norma 23, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En esta norma podemos encontrar y ver las condiciones de seguridad. En esta norma lo que más nos importa es la ventilación, en la cual se habla sobre la cantidad que debe ser administrada por persona, por maquinaria o por metro cuadrado de una área. Es muy importante conocer esto, ya que a través de esto podemos garantizar una seguridad y salud a los trabajadores de las mineras. La norma 10, los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, reconocimiento, evaluación y control. En esta norma podemos observar que se enfoca especialmente en los agentes químicos. En nuestro caso en la minería podemos hablar de los gases tóxicos, que veremos a continuación. El entender y leer esta norma nos ayuda, como podemos ver, al reconocimiento, a tener una evaluación precisa del evento y el control. ¿Por qué es importante la ventilación? Bueno, es importante porque gracias a la ventilación podemos asegurar que un gas químico pueda ser completamente eliminado, o en dado caso que los trabajadores tengan una reserva de aire para controlar este gas. Y la norma 15, que son las condiciones térmicas elevadas o abatidas. En este caso, la minería subterránea, como nosotros sabemos, suele ser muy brusca en cuanto a temperatura, con temperaturas elevadas. Bueno, la ventilación nos ayuda justamente a que estas temperaturas no se eleven más y disminuyen, además de mantener frescos a los trabajadores durante su jornada laboral. Los gases tóxicos que podemos encontrar en la minería. Uno de los principales es el nitrógeno, que es un gas inerte, incoloro, inodoro e insípido. Es más ligero que el aire y cuando se encuentra mezclado con el oxígeno produce sofocamiento en el organismo del humano. Otro es el anhídrido carbónico. Es un gas sin color ni olor, con un sabor ligeramente ácido. Es 1.5 veces más pesado que el aire y es soluble en agua. Este gas también puede ser
tóxico en grandes cantidades. El monóxido de carbono es un gas extremadamente venenoso e incoloro, inodoro, insípido. Es uno de los gases más peligrosos que existen y es la causa del 90% de los accidentes fatales en las minas por intoxicación de gases. Los gases nitrosos, estos gases son incoloros en concentraciones bajas y de color un rojizo pardo cuando la concentración del gas es alta. Es un gas tóxico e irritante que se forma en las minas por efecto del empleo de explosivos. El anhídrido sulfuro es un gas incoloro, sofocante, con fuerte olor sulfuroso. Es 2.2 veces más pesado que el aire y se disuelve fácilmente en el agua. Es fuertemente irritante a los ojos, nariz y garganta. Por último tenemos al gas sulfúrico, que es un gas incoloro de olor característico a huevo podrido. Es sofocante, tóxico, inflamable, irritante y venenoso. Y los gas cruci. Es un gas compuesto principalmente por metano. Contiene el 90 que lo contiene. Los otros componentes son otros tipos de gases. Y como sabemos, el gas metano es uno de los más peligrosos que existen en la minas, por su propiedad de formar mezclas explosivas con el aire. ¿Qué factores son importantes en el sistema de ventilación? El volumen de aire. El volumen de aire, ¿por qué? Porque es necesario comprender, saber y calcular la cantidad de aire necesaria para mantener a la mina subterránea fresca y limpia de cualquier otro gas, y también para suministrar la cantidad necesaria para los trabajadores de esta. La velocidad. No podemos aumentar o disminuir la velocidad con la que el aire es suministrado, ya que es gracias a esto que se puede mantener de forma estable un suministro de aire hacia la mina. La presión. ¿Por qué es importante? Pues porque la ventilación, principalmente cuando es forzada, como hemos visto, se necesitan de algunos elementos, y es gracias a la presión que podemos obtener un volumen adecuado de aire. El sentido del flujo y el encauzamiento. ¿Por qué es importante? Como ya lo hemos mencionado, el aire es un fluido y el sentido del flujo es aquel que podemos observar y ver hacia dónde va dirigido el aire, en qué sentido, hacia dónde tiene que ir ese aire, por qué lugares tiene que pasar, y su encauzamiento, que quiere decir en dónde tiene que terminar o tiene que estar ese aire. El área y perímetro de las galeras. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de los metros cúbicos o de lo grande que sean las galeras, va a ser la cantidad de aire suministrada, volumen de aire y el balance de la distribución. Resistencia de un tramo de la galera. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en ocasiones el aire va a oponer resistencia en un cierto tramo de la galera. Y el factor de fricción. El aire, como ya lo vimos, es un fluido. Por lo tanto, también va a tener una cierta cantidad de fricción a la hora de pasar por los conductos que Hablemos un poco de mecánica de fluidos. En este caso, principalmente sobre la naturaleza de los fluidos. La naturaleza de los fluidos, tenemos que los fluidos cuentan con un peso y una masa, la cual puede ser medida y se puede trabajar con ella. Cuentan con una temperatura. Dependiendo la temperatura, puede ser que un fluido, en este caso el aire o los gases, sean más pesados, menos pesados, más volátiles o menos volátiles. La presión, nuevamente. Cada uno de los fluidos va a generar presión
en los lugares donde estén compactados. La comprensibilidad. Esta es una característica de los fluidos, dado que estos pueden ser comprensibles, pueden comprimirse en los lugares que sea necesario. Por ejemplo, una bombona de gas, la cual el gas puede mantenerse ahí durante mucho tiempo. La tensión superficial, esto principalmente es para los fluidos acuosos. Algún ejemplo de cómo podemos ver la naturaleza de los fluidos es cuando se quiere calcular la gravedad específica de los aceites. Para calcular la gravedad específica de los aceites se utiliza la siguiente ecuación. Sg, que quiere decir gravedad específica, es igual a 145 entre 145 menos los grados Baume. Aquí, ¿qué es importante? Aquí es importante que se conozca a cuántos grados Baume están estos aceites. Conociendo los grados Baume es posible calcular. Aquí tenemos un ejemplo. Si el aceite tiene 85 grados Baume, ¿cuánto sería su gravedad específica? Haciendo la ecuación, tenemos que 145 entre 145 menos 85 nos da como resultado 2.4166666 infinito. Por último tenemos la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es una propiedad de los fluidos a moverse sobre o en donde estén comprimidos o guardados. Tenemos una viscosidad dinámica con movimiento, una viscosidad cinemática sin movimiento. Luego los fluidos pueden dividirse en dos: los newtonianos y no newtonianos. La variación de la viscosidad con la temperatura y la medición de la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad dinámica? La viscosidad dinámica es aquella en la cual el fluido se encuentra en movimiento y su viscosidad puede ser empleada para medir la velocidad con la que éste se va a mover. La viscosidad cinemática. Esta es más sobre un fluido que está en reposo. Los fluidos newtonianos y no newtonianos, ¿qué son? Bueno, los fluidos los dividimos en newtonianos cuando siguen las reglas de la física en cuanto a fluidos. ¿Esto qué quiere decir? Que sus propiedades físicas no cambian de forma drástica, y los no newtonianos son aquellos que no siguen las leyes de Newton. En este caso, por ejemplo, pueden mantenerse líquidos, pero cuando son expuestos a una fuerza, como un golpe, cambian a un estado más sólido. Dentro de estos tenemos las arenas movedizas, los slime. La viscosidad, como su nombre lo dice, cambia de acuerdo a la temperatura. Generalmente, a mayor temperatura, la viscosidad disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Que los fluidos se mueven de forma constante y más rápida. Cuando la temperatura disminuye, los fluidos adquieren una mayor viscosidad. Y por la medición de la viscosidad se puede medir de diferentes formas y con diferentes ecuaciones.